En todos los vídeos que hago intento enviar un mensaje o plantearlo de una perspectiva que nos permita siempre poder utilizar el máximo de recursos que están a nuestra disposición para defender nuestra libertad, nuestra seguridad y nuestro bienestar material. Eh, esto supone que intento siempre encontrar ese hueco de aquello que podemos hacer individualmente para que lo hagamos, todo aquello que está en nuestra mano. Y hay muchísimas cosas que están en nuestra mano. El 80% de las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana no van en función de nuestra propia agenda, sino de otras agendas, de otros catálogos, de otros manuales de funcionamiento, de ideas, de decisiones que vienen tomadas ya de forma preestablecida por todo aquello que se llaman valores, principios, etcétera, se adornan con muy bellas palabras, muy bellas intenciones, pero que en el fondo lo que nos dice es qué tenemos que hacer antes de que nosotros podamos o tengamos ocasión de decir por nuestra propia cuenta qué debemos hacer, qué juzgamos que debemos hacer y qué juzgamos que debemos hacer en nuestro propio interés, y en los que nos rodean. Pues bien, la mitad de las veces de nuestra vida, no ya el 80%, pues la mitad de las veces de nuestra vida hacemos cosas que van en contra de nuestro propio interés, de nuestra propia agenda. Otra razón es porque no hemos creado nuestra propia agenda, nuestros propios pasos, lo que queremos conseguir. No hemos puesto en valor nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestros propios ideales. A todo eso hemos renunciado, porque nos han hecho renunciar desde la infancia, a través de la educación y a través después de todos los medios de presión y de manipulación de la opinión y que tienden a establecer un pensamiento único, un amaestramiento, una doma de los seres humanos que somos esencialmente libres. Y esto supone que finalmente somos eso, animales domesticados. Pero hoy no puedo seguir en esta línea. Hoy tengo que hacer una excepción muy importante porque hay algo muy importante, muy grave que tenemos que afrontar. Y que si no lo afrontamos, eso va a seguir ahí y va a seguir dando sus propios pasos. Se trata de una agenda, de un objetivo, de una agenda y un objetivo que tratan de, ¿qué? De dar cumplimiento, de hacer realidad los intereses, los sueños, los ideales de otras personas que no somos nosotros. Pero más aún, que ni siquiera somos nosotros individualmente, ni nosotros como somos en comunidad. En comunidad transformado en un colectivo. Es decir, en una colmena, en una mente de colmena, regida por una mente de colmena, en un rebaño con pastores, porque así literalmente lo dicen ellos literalmente. El buen pastor, el rebaño, la oveja perdida, eh, lo veremos inmediatamente. Europa fue colonizada culturalmente porque, pues, por una serie de ideologías, una serie de culturas que provienen de un mismo lugar, del Oriente Medio, el Oriente Próximo. Y en ese Oriente Medio y Oriente Próximo, a lo largo de la historia, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues lo que ha sucedido ahí es que triunfan una serie de personajes eh, llamados Elohim, que son los que controlan a una serie de pueblos y los incitan a conquistar tierra, a dominar a otros pueblos, más aún, a exterminar a otros pueblos. El discurso tradicional, el discurso de la disidencia a lo largo incluso de los siglos, se ha centrado en la búsqueda de una especie de élites oscuras, de grandes regentes de nuestro mundo, de los que determinan los acontecimientos de la sombra, unas élites que estaban ahí desde un plano puramente material, pero escondido, las élites que dominan ahora el mundo, bueno, los grandes financieros, las élites sionistas, las élites satánicas, tienen muchos nombres, los Illuminati, generalmente todos siempre centrados en el mundo europeo, europeizado, blanco, occidental, y esto nos lleva a hacer reflexionar, porque curiosamente todos estos grandes malvados pertenecen siempre a qué? Al mundo europeo, europeizado, a los blancos. El resto del mundo parece que no hay élites satánicas, no hay élites poderosas, no hay nada. Son muy buenos, son muy buenos en el sentido de bueno, muy democráticos, aunque no existe la democracia en ninguno de esos sitios, ni nunca tuvieron interés en que existiera. Es decir, todo se centra aquí, el mal, en esta élite oscura.
Bueno, y vamos a ver por qué. Pues vamos a ver por qué, porque quizá hay alguien que está intentando desde hace mucho tiempo que esto sea así. De otra perspectiva, también se entiende que los que gobiernan realmente el mundo, los que están ahí dirigiendo los destinos de la humanidad, de todos y nosotros, son unas entidades que no pertenecen a este mundo. O bien unas entidades sobrenaturales, extranaturales, espirituales, que no tienen nada de lo que consideramos realidad o real aquí en este mundo, pero sin embargo en la que hay muchísima gente que tiene una fe extraordinaria y luego sin embargo se ríen de los que creen en extraterrestres, porque esa es otra de las opciones. Otra de las opciones es que quienes rigen esto desde hace muchísimo tiempo son gente que ha venido, gente como nosotros, gente de carne y hueso, más o menos como nosotros, que ha venido de fuera de la Tierra y llega a la Tierra para gobernarla, y no solo para gobernarla, sino para luchar entre ellos por el dominio de la Tierra. Y aquí es donde vamos a una de las claves fundamentales. Es decir, las élites satánicas, los que están haciendo ahora muchas cosas malas contra toda la humanidad o contra una parte de la humanidad, más que contra la otra parte de la humanidad, escriben a un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. Las élites sionistas, los judíos, esos judíos que están por ahí detrás de algo que se llama el Plan Kalergi. El Plan Kalergi es, bueno, para unos es una realidad y para, digamos, la oficialidad, y esto debe hacernos reflexionar, es un invento. Es verdad que está cogido por las puntas de las orejas para traerlo hasta aquí como una realidad, ese Plan Kalergi. Pero caramba, para ser una ficción, para ser una conspiranoia, se está cumpliendo al pie de la letra. Y se está cumpliendo al pie de la letra especialmente ahora mismo. Y de esto es lo que va este vídeo. Son los judíos en general los que, bueno, si repasamos la historia, a los judíos no les ha ido muy bien en la historia. No son precisamente esa élite. ¿Por qué? Ni en la historia ni actualmente. Y ahora echaremos un poco para atrás para ver quiénes pueden ser estos protectores. El que quiera pensar que son divinos, que son incorpóreos, que son inmateriales, que son sobrenaturales, que lo piense. Y el que no, que acepte literalmente la literalidad de lo que nos cuenta la Torá, la Biblia, que es que son personajes que llegan ahí y que son de carne y hueso. Ahí está la lucha de Jacob con Yahvé. Con un varón, dice la Torá, dice la Biblia, que luchó contra un varón, y luego resulta que era su Elohim. Elohim significa el superior, son los Eli, y son una especie de ser superiores, mucho más parecido a lo que tenemos que entender nosotros como extraterrestres o superhombres. Pero no son Dios no existe como tal esa palabra en hebreo. Es Elohim. Y Elohim además es un plural. Parece que se refiere a una especie de grupo, de corporación, llamándolo como un singular. Como si ahora dijéramos el USA o el EEUU, el Estados Unidos. Bueno, el USA en ese caso era Yahweh. Y Yahweh era este personaje, por decirlo así, o este grupo de personajes que se habían hecho cargo o que habían hecho una alianza con el pueblo de Israel. Solo con el pueblo de Israel, cuidado. No con todos los descendientes de Abraham. Porque con Abraham, quien hizo el pacto fue El Shaddai, era otro Elohim. Y por encima de todos ellos parece que estaba, según nos cuenta la Biblia, literalmente, vamos leyéndola según lo que dice exactamente, pues había otro personaje de superior rango, ahí hay una jerarquía entre ellos, y este personaje de superior rango se llama Elión. Nos va a servir ahora para entender muchas cosas, que Elión directamente es aquel a que en el mundo musulmán le llaman Alá. La derivación de Elión es Alá. Y por lo tanto, este que era de rango superior es al que los musulmanes siguen y obedecen. El Islam significa sumisión y son sumisos a ese personaje de una jerarquía que podemos entender y vamos a entenderla ya como una especie de jerarquía militar, en el que ese personaje de jerarquía superior es el que manda sobre todos los demás. Es el superior. Por eso los musulmanes dicen Alá es el más grande. Quiere decir que Alá es el que está arriba, es el comandante en jefe de esta fuerza, de este ejército, de este grupo de ejército de señores de la guerra. Los malaquín son lo que nosotros llamamos ángeles.
Y los malaquín, cuando llegan a ver a Lot, cuando hablan incluso con el propio Abraham y todo esto, pues son hombres de carne y hueso que llegan cansados, que llegan solos al camino, que necesitan comer, a los que se les puede matar, y además que tienen una costumbre muy pintoresca, y es que les gustan las mujeres humanas. Las mujeres humanas les gustan mucho, se acuestan con ellas, las violan, hacen... por eso durante toda lo que nos cuenta la historia de la Biblia, dicen que los malaquín son gente peligrosa, los ginsos, en cuanto encuentras uno, son gente peligrosa, que es mejor, en fin, no acercarse mucho a ellos. En los mandamientos de Moisés, no entremos ahora en si realmente era un egipcio que salió de allí, que parece que sí, que era un propio egipcio, y por eso Yahvé le dice, tu pueblo ha hecho esto, el pueblo de Moisés, no el pueblo de Yahvé. El pueblo de Yahvé eran los israelitas, con el que había hecho la alianza. Pues bien, Yahvé lo que le dio a Moisés fueron una especie de ordenanzas militares. Ordenanzas militares en que estaban encaminadas a conservar el orden y la disciplina, y el que no hubiera luchas dentro de su propio ejército, que estuvo entrenándose 40 años formando un ejército para luego conquistar todas esas ciudades en las que vivían sus primos hermanos, todos descendientes de Abraham, por cierto, todos semitas descendientes de Abraham. Los moabitas, los amalecitas, todo esto eran descendientes de Abraham, de Lot en concreto, el sobrino de Abraham. Pues bien, lo que le entrega a Moisés es un reglamento militar. Por eso creo que son 163 los mandamientos que le entrega a Moisés según la Torá. Para los cristianos, para la iglesia, mejor dicho, para este cristianismo creado en el concilio de Nicea, Manu Militari por Constantino, que dijo esto es cristianismo y esto otro no es cristianismo, entonces acabó con la inmensa mayoría de las otras versiones del cristianismo que existían en su momento, y además lo hizo en el concilio de Nicea, del que el mismo Constantino dijo que en ese concilio se iba a renovar el mundo. ¿Nos suena eso de renovar con lo de resetear el mundo? Pues ya se reseteó. Son 163, no son 10. Y además todos van encaminados a guardar la disciplina, a guardar un orden, una jerarquía dentro de ese grupo que había hecho una alianza con ese Elohim que era Yahweh, uno de tantos Elohim, porque ahí tenían los demás, sus primos hermanos tenían su propio Elohim y estaban regidos por otro Elohim. Quemos, por ejemplo, era otro Elohim que estaba ahí. Pero ¿por qué sabemos que son reglamentos militares de unos tipos que eran extraordinariamente sanguinarios, como ahora veremos? Bueno, pues porque no matarás se aplica no matarás a los tuyos, a los que estaban, a los que fueron tu bando, pero a los demás sí. Bueno, ¿y cómo sabemos que a los demás sí? Este Yahweh, este tipo, o este personaje, este grupo de personajes, ¿por qué sabemos que sin embargo sí pensaba que era bueno matar a los demás, a los que no formaban parte de los israelitas? Pues hombre, cuando llegan a conquistar las ciudades, por ejemplo Jericó, a Josué se le dice que pase a cuchillo, es decir, que extermine a todo el mundo. Y quedémonos con esta palabra, exterminar, que extermine a todos, niños, mujeres, ancianos, todos. De manera que este Yahweh, lejos de ser ese padre amoroso y lejos de ser que nos presentan luego en la doctrina cristiana, cierta doctrina cristiana, hay muchos otros en el cristianismo original que pensaban que Yahweh no era el padre de Jesús, porque no podía serlo, ese ser monstruoso sanguinario no podía serlo. Bueno, este mismo ser monstruoso sanguinario que utilizaban, como utilizaban todos los Elohim de esa zona, no los dioses o los seres superiores de otras culturas adyacentes, como era la sumeria, la babilónica incluso, y por supuesto la egipcia, o la griega, en la que están esos mismos personajes, con el nombre desde hoy. Bueno, pues estos Elohim utilizaban no solamente la guerra de exterminio, se dedicaban a exterminarse, a hacer limpieza étnica, quedarse con las ciudades. Moisés también le ordenó a José, según había mandado Yahweh, que exterminara a los madianitas. ¿Saben quiénes son los madianitas? Bueno, pues la mujer de Moisés era madianita. El suegro Yetro, el suegro de Moisés, era madianita. ¿Y sabes quiénes son los madianitas? Pues los madianitas eran los que acogieron a Moisés cuando Moisés tuvo que escapar de Egipto porque había matado a alguien por asesino. Como un asesino tuvo que escapar de allí en lo que parece ser que fue una guerra política entre egipcios, entre distintas
facciones egipcias, dentro incluso de la propia dinastía del faraón, como hermano del faraón o sobrino o lo que fuera. Pues te llega al desierto habiendo escapado allí, y quién lo acoge y quién lo salva y quién lo cuida y quién le da una mujer y le da todo, los madianitas. ¿Y saben lo que hace después Moisés por orden de Yahweh? Manda a Josué exterminar a todos los madianitas. Pobre Josué llega de allí y llega con las niñas y con las mujeres y con niños pequeños, y entonces Moisés monta el color y dice, bueno, pero todavía no ha ordenado. Es que estamos hablando de una epopeya militar, que no se nos olvide. Y estamos hablando de personajes que son militares, dentro de lo que nosotros entendemos por militares. Y estaban en guerras de conquista y de exterminio. Pues lo que le dice Moisés, pero ¿por qué no has matado a todos, como te dije? Bien, mata ahora a todos los varones, niños, mata a las mujeres que no sean vírgenes, y solamente vamos a salvar a las niñas y a las muchachas que sean vírgenes. Y eso nos lo repartimos. Y después te cuenta la Torá cómo se reparten todo, incluida la parte que le daban a Yahweh, de las mujeres y las niñas vírgenes y del ganado. Le dan su parte del botín. Esto es de lo que estamos hablando. De estos personajes son de los que estamos hablando, y estos personajes, como ahora veremos, son los que están todavía aquí mandando en el mundo y organizando lo que están organizando y haciendo lo que están haciendo. La historia está plagada, sobre todo la historia de todas aquellas culturas que provienen de aquella zona, de las religiones del libro, que luego se convirtieron en religiones, pero realmente no eran religiones, eran digamos, bandos militares, alianzas militares entre personajes de aquí de la tierra y personajes de otro mundo espiritual o material. Por cierto, los judíos piensan que eran personas de carne y hueso, ¿vale? De la misma manera que los judíos no hablan nunca del alma, en el judaísmo no se habla del alma, ni de la eternidad del alma, ni nada de eso. Se habla, cuando se habla, y quien lo cree, es la reencarnación de los cuerpos. Y no todos lo pensaban así. Bien, pues, este Yahweh resulta que es este personaje, el que hizo una alianza con los israelitas, le dijo, no preocuparos, yo os daré una tierra, yo os protegeré siempre. Caramba, qué protección. Porque no había un pueblo más perseguido seguramente en toda la historia de la humanidad. No había un pueblo que haya disfrutado menos de una tierra propia, de esa tierra prometida, que los israelitas. Por tanto, las élites sionistas judías, bueno, a lo mejor lo que estamos hablando es de unas élites de financieros que son judíos y que evidentemente, conservan esa tradición, esa tradición supremacista, tremendamente supremacista, porque los israelitas eran el pueblo elegido por Yahweh, era el pueblo elegido por Yahweh para ser su pueblo e intentar luchar contra otros pueblos de otros Elohim para imponerse en la zona y a ser posible el mundo. Claro, no era capaz de imponerse a los Elohim de Egipto, que eran mucho más poderosos, a los de Mesopotamia, o ni siquiera a los dioses, a lo que llamamos dioses, o a los Elohim, podemos llamar así, a los Elohim griegos, y mucho menos romanos, y todo esto, en fin. Y aquí nos encontramos ahora mismo con esta élite que tiene esa vieja tradición, esa costumbrecilla milenaria de atrás, ese sueño nacional, inspirado, ¿por qué? Por el mismo personaje, por Yahweh. Pues Yahweh, pero es que hay otro personaje que es Elión, que es de rango superior. No lo olvidemos nunca, porque eso es muy importante, ¿eh? Y es Elión, el que ahora con el nombre de Alá, es, digamos, el que dirige a la masa humana, una de las masas humanas con más poder ahora mismo ya en el mundo y más numerosa, que es el Islam. Islam significa sumisión, nunca lo olvidemos. No son los pueblos israelitas con los que Yahvé ha incumplido milenariamente la alianza que hizo con ellos. Es decir, no hay pueblo más perseguido, pueblo que menos ha disfrutado de una tierra propia que los israelitas, que a los judíos, podemos llamar en general, como ahora después de que aquello lo convirtieron en una especie de religión pretendidamente monoteísta, etcétera, etcétera. No son los pueblos israelitas. Es Yahweh. Y son estos Elohim los que están ahora mismo luchando. Y bueno, ¿qué es lo que hacen estos Elohim? Ya introdujeron aquí una especie de doctrina, el cristianismo niceno o nicénico, que
que fue una de las grandes estrategias de Yahweh, de este personajillo en fin, o de este que deviene en gran personaje en cuanto lo dejan. Este personaje sanguinario, basta con hacer lo que aquel tipo que iba por la calle se encontró con el demonio y le dijo: caramba, tú eres el demonio, eres malísimo, tú eres el que quiere destruir la humanidad, el que hace sufrir la humanidad, eres el... Y entonces le dijo el demonio: tranquilo, tranquilo, mira, cógete tu Biblia, lee en la Biblia y lee en tu Biblia a cuántos he torturado y matado yo y a cuántos ha torturado y matado tu Yahweh, ese que crees que es Dios. Ahí se acabó la conversación. Bueno, no, perdón, le añadió: no te dejes luego embaucar por ese que es el gran embustero, el gran mentiroso. No te dejes embaucar cuando, después de leer que asesinó a pobres niños en Egipto para aterrorizar, es decir, esto se llama terrorismo, lo inventaron ya estos Elohim allí, para aterrorizar al faraón, no te dejes embaucar cuando te diga que es que, pero sí, pero que eso lo hizo por el bien, que es bueno, que es el gran padre, que es el... y que todos tienen que seguirlo a él porque era el padre de la humanidad, que es Dios. No es Dios, es el gran embaucado. Acaba de aprobarse ahora mismo una de las fases más claras, más evidentes de que está en marcha ese parece ser que falso, según dicen la oficialidad, plan Caleri. Ese plan, ¿para qué? Para acabar con qué, culturalmente y biológicamente, con los europeos. Pero cuidado, no solo con los europeos y con todos aquellos europeizados. ¿Quiénes son europeizados? Pues son europeizados toda la población de América, la que quedó viva. En el norte no quedó población prácticamente viva, no fueron europeizados por los ángeles, pero en el mundo hispano, en el español sí, en el mundo de las colonias portuguesas tampoco. ¿Y quiénes fueron europeizados? Los esclavos de África que llegaron allí. Los negros de América, y los negros que fueron europeizados, tienen solamente la piel negra. Son europeos, porque están europeizados. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta todo el mundo. Los nativos americanos que sobrevivieron y fueron europeizados son europeos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta todo el mundo. Estos también entran dentro del catálogo a exterminar por el plan Caleri. ¿Dónde se ha sufrido más esta pandemia? Porque todo este exterminio cultural y biológico es la costumbre de los Elohim. Recuerden ustedes que cuando Yahweh se conquistaba una ciudad, pues decía: extermíname a todo el mundo. Aquí se trata de exterminar a todo el mundo y de hacer una limpieza étnica y quedarnos con el territorio, quedarnos con la tierra. Y a los que no, convertirlos en esclavos nuestros, convertirlos en... Esto es lo que se hizo con los pobres madianitas que tuvieron la desgracia de recoger a Moisés cuando iba vagando solo por el desierto, iba a morirse y lo salvaron al pobre. En mala hora lo salvaron porque miren lo que hizo este gran Moisés. Pues bien, hemos entrado en una fase, hemos entrado en la solución final. Paradojas de la vida, ¿verdad? Los pobres israelitas también le aplicaron una solución final. Es que los israelitas, como tales, son, bueno, un instrumento más, una ocasión más de estos Elohim, que son los que en realidad están gobernando la tierra, que luchan entre ellos, que tratan de ocupar el máximo territorio posible y de que sus seguidores sean los que se impongan y acaben o esclavicen a los demás. Recuerden, el superior de todo ello era Elión, es decir, Alá. Y recuerden, por eso los musulmanes dicen: Alá es el más grande. ¿Vale? Está claro como el agua, no se oculta a nadie. Aquí no se oculta nada. No se quería que la Biblia se leyera en su momento porque la gente toda leería y diría: pero ¿qué clase de padre es este de Jesús, que es el profeta del amor? Este es el padre del profeta del amor, este sujeto sanguinario, cruel, terrorífico, que lo que establece no son leyes morales de bien y de mal, no, establece un código militar para que no haya problemas dentro de sus tropas,
Por eso dicen no cometa adulterio, no guerres. Por eso las mujeres quedan relegadas. ¿Por qué? Porque se trata de crear un ejército. Son ejércitos, son sociedades militarizadas. Por tanto, las mujeres son sujetos inferiores. Se trata de establecer una serie de ordenanzas militares para evitar que surjan disturbios y problemas dentro del propio ejército. De los israelitas, de los ismaelitas, que son los árabes, de los moabitas, porque los otros Elohim también querían matar a los israelitas. Muchas veces, fíjense cómo les ha ido a los israelitas. Están en esa guerra, en esa milenaria guerra que se sigue librando, pero que se sigue librando bajo el control oculto y escondido de estos Elohim, de estos teoi, de estos dioses, de estos como quieran llamarle ustedes, extraterrestres, da igual. Espíritus buenos y malos, da igual, da exactamente igual. Estamos en plena solución final, viviéndola en directo. Lo siento, no puedo calificarlo de otra manera. Y como no puedo calificarlo de otra manera, tengo que decir que esto ya requiere el que tomemos otras medidas, el que demos un paso hacia adelante, que nos lo tomemos en serio. Que nos lo tomemos en serio, porque aquí ya no basta simplemente con el recurso con los medios a nuestro alcance individuales, crear un entorno protector, un entorno donde podamos vivir lo mejor posible dentro de las circunstancias. No, es que las circunstancias son la solución final. ¿Esto es drástico, esto es radical, esto es de conspiranoicos? Bueno, juzguen ustedes mismos. Donde esa pandemia más ha afectado ha sido en el mundo blanco. Donde más se ha aplicado eso, lo que la OMS llama literalmente candidatas a vacunas. La OMS, la propia OMS, no se dejen engañar luego por toda la parafernalia de unos y otros que hablan. No. La OMS dice que son candidatas a vacunas, literalmente. Eso es lo que está escrito ahí. Y si alguien luego viene reprochándole algo, la OMS dirá, no, miren, yo dije que esto eran candidatas a vacunas. No estaban todavía comprobadas, eran unas sustancias que no están comprobadas como tales, y que estaba autorizado su uso de emergencia. Solo mientras hay emergencia, porque hay emergencia. La emergencia es que había una enfermedad con una letalidad igual que cualquier gripe. Esa es la emergencia y ese es el gran engaño. Pues bien, ¿dónde murió más gente? En el mundo blanco. En África apenas. En Asia apenas. En China solamente se confinó una provincia donde surgió el resto China. En pleno año nuevo chino, donde estaba todo el mundo dejando por tala, no se impusieron prácticamente restricciones y hicieron nada. Y no murió prácticamente nadie en comparación con la población. En Taiwán, en China tampoco, en Corea del Sur tampoco, en Japón prácticamente no hubo mortalidad. En el mundo blanco. ¿Dónde se impusieron las grandes restricciones? En el mundo blanco. Restricciones de libertad y económicas para destruir la economía. En el mundo blanco. Y en el mundo europeo y europeizado también. Y en Israel, a los israelitas. Ahí sí se aplicó esa sustancia de forma genérica. No son los israelitas ni los judíos. No. Olvídense, ese es el gran engaño. No son tampoco los Illuminati, no son los banqueros, no son los capitalistas, no son... No. Son los Elohim. Los viejos Elohim. Los que llevan mandando la tierra desde entonces siguen mandando. Y ahora, en su lucha entre ellos, están imponiendo a ver quién se queda con los territorios y quién extermina a los pueblos de otros Elohim. Y el mundo europeo y europeizado, los europeos culturales, biológicamente, pero también los pueblos culturales, no pertenecemos a ese Elohim. Y tampoco al otro Elohim, el Elión. No tenemos alianza con ellos. Tenemos alianza con unos Elohim que hace 500 años iniciaron la liberación del pueblo europeo, del mundo europeo, y una liberación para establecer de nuevo, restablecer la libertad individual, la dignidad como humano, etc. Eso, lo más parecido que hay a ese Dios que piensan y que pensamos los que hemos estado educados en el cristianismo, que es el Dios del amor, el Dios Padre, etcétera. Bueno, pues todo eso es lo que inició el Renacimiento, escapando del terror ¿de quién? De la Iglesia. De ese cristianismo que impuso Teodosio I el Grande y que se inventó Constantino para renovar el mundo, para resetear el mundo europeo. Claro, el resto no, por el resto no ha aparecido ahí nada de
ni ha triunfado el cristianismo. Solo en el mundo europeo y en el mundo europeizado por los europeos. Los europeos que hemos sido los protagonistas después de esa gran liberación del gran desarrollo tecnológico y cultural de la humanidad. Por eso no nos quieren los otros Elohim. ¿Recuerdan la Torre de Babel? Como estos los dejemos que sigan construyendo cosas, pues van a alcanzar de verdad cielo, van a ser como nosotros, van a tener el mismo poder que nosotros. Y entonces eso se detuvo y se está deteniendo en seco ese avance de libertades, que es el que ha creado el 95% de los avances tecnológicos y científicos de la humanidad. Y es en el mundo además europeo, europeizado, el único sitio prácticamente donde existe, eso se llama ONG, la solidaridad, los principios, los valores de los derechos humanos, todo esto solamente aquí. Todo esto es lo que se quiere destruir. Recuerden, los Elohim son unas entidades individuales y colectivas militares, tremendamente sanguinarias, para las cuales los humanos, pues son un poco más que mascotas, pues son un poco más que instrumentos para utilizarnos, para pastorearnos, se llaman pastores, somos su rebaño, para pastorearnos y para que nos matemos como bestias sanguinarias entre nosotros. Las grandes guerras se llaman de religión, ¿verdad? Las grandes torturas, las grandes imposiciones, ese gran desprecio a la mujer, a los homosexuales, a todo. Y ahora llegamos al punto de la solución final en el que una serie de Elohim tal vez se han puesto de acuerdo entre ellos para un primer objetivo: eliminar el mundo europeo y europeizado. Eliminar culturalmente y biológicamente el mundo europeo y europeizado. Esto es lo que está ocurriendo. Lo estamos viendo delante de nosotros, con nuestros propios ojos. Las invasiones migratorias forman parte, lógicamente, de esta estrategia, porque se trata de conquistar ese territorio, de llegar a donde están los filisteos, conquistar las ciudades y finalmente exterminarlos a todos. Y a los que no, subyugarlos, convertirlos en esclavos, esclavizarlos. No tendrás nada y serás feliz. De eso va la copla. De todo eso va, pero son Elohim los que están detrás, los mismos que antes. Los mismos que pueden ustedes leer en la Biblia. Los mismos que pueden leer ustedes en el Corán. Con la única diferencia de que uno, Yahweh, era en ese momento no tenía mucha fuerza, así le ha ido a los pobres israelitas, que es a los que protegió, y miren cómo les ha ido, y luego había otro que estaba ahí, que era mucho más grande, mucho más importante, jerárquicamente superior en la jerarquía esa que había militar, que era Elión, es decir, Alá. Acaba de aprobar el Parlamento español, con la única excepción de Vox, todos los demás partidos políticos lo han aprobado, el regularizar 500.000 personas que habían entrado ilegalmente en España y por lo tanto 500.000 invasores. Regularizar su situación, darles la residencia. Dentro de 2 años serán ya ciudadanos españoles. Estamos en plena solución final de una guerra que está contada en la Biblia, la Torá, léanla, desde entonces, y que es la misma guerra de limpieza étnica y cultural, de imposición totalitaria, guerras de exterminio y de esclavitud. Y el pueblo que está siendo exterminado y el pueblo que forma parte prioritaria como primer objetivo de ese plan Kalergi, que nunca por lo visto ha existido, que es falso, pero que se está cumpliendo al pie de la letra, es el mundo europeo y europeizado, en el que me perdonen todos los que creen que detrás de todo esto hay una élite judía, sionista. No. Dentro de ese pueblo europeizado, están los israelitas. Los pobres judíos, los que no tienen dinero, los que no están arriba, en la cúspide, exactamente igual. Los israelitas que gozan en su territorio de algo inaudito en la zona, que es una democracia. Es decir, el sistema político de otra clase, de otros tipos de Elohim, que no son ni tan sanguinarios, ni tan totalitarios, ni tan diabólicos. Parlamento español, en esta España que es, olvídense de Suecia, de Francia, de Gran Bretaña, de Bélgica y Holanda, todos esos países que están ya siendo ocupados y aparentemente están en la vanguardia de la destrucción
cultural y biológica de los europeos. No, no, España es el eslabón débil. Y además es lógico, está aquí en la entrada justo desde África. Y España como eslabón débil está ahora mismo en el número 1 en la lista. ¿Para qué? Para que esta solución final, que mucho me temo que aunque nos resulte increíble, no va a tardar mucho más allá de 2 años, eh, termine exterminando y o esclavizando a los europeos y europeizados. Eh, aquellos que no se conviertan en el mundo, por ejemplo, negro europeizado, Estados Unidos, América, la propia Europa, que no se conviertan o que no ingresen en las filas de algunos de estos grandes Elohim, de estos no grandes Elohim, unos grandes y otros pequeños, pero en cualquier caso terribles y militaristas, totalitarios Elohim, los que no se conviertan a esa religión, los que no se conviertan a esta nueva fórmula de religión de exterminio que es la Agenda 2030, Davos, el dios planeta, la religión climatológica, todo esto son engaños o subversiones de esos mismos Elohim, de los mismos Elohim, y todo finalmente termina en la destrucción física, la destrucción cultural, en la destrucción económica y en la destrucción, por supuesto, de libertades del mundo europeo y europeizado. ¿Por qué esas personas que no tienen la piel blanca pero que son europeos también forman parte del objetivo, de este objetivo del plan Kalergi que nunca ha existido y que se está cumpliendo al pie de la letra? Y olvídense, el Papa por supuesto está de acuerdo con legalizar a toda esta invasión migratoria porque son los suyos, son su pueblo, los del Elohim al que sirve el Papa. Pero es que la Conferencia Episcopal Española también está de acuerdo. No es el Papa, que es un Papa comunista. No. Esos son engaños. Obedecen al mismo, a los mismos poderes. Unos poderes que ahora se han puesto de acuerdo y que cuando terminen de ponerse de acuerdo ya lucharán unos contra otros, ya lucharán los seguidores de Elohim con los de Yahweh, con los de otro tipo. Y conocí un dios por allí que había también, que dentro de la se llamaba Nergal y que cuyo símbolo era un mazo con 2 cabezas de león opuestas, es decir, un martillo, y una espada falciforme. Falciforme significa con forma de hoz, es decir, un martillo y una hoz. Este era Nergal, que además, bueno, pues está también ahí, preparado para luchar. Y que utiliza su forma de control del mundo a través de ideologías, de engaños. El gran engañador. Lo decía Jesús. Jesús de verdad que no formaba parte que no era hijo de ese Yahweh, no, que formaba parte de otro Dios, el Dios de verdad del amor. Del amor no estúpido, del amor, no el amor de pon otra mejilla, ama a tu enemigo, no del amor del masoquismo sublimado como algo superior y excelso y espiritual y moralmente superior. No, del Dios del amor de verdad, del Padre de verdad que quiere lo mejor para su hijo. Y ya lo decía, el gran engañador, los grandes engañadores. Estamos en la solución final, en plena solución final. Por eso ahora no puedo decirles simplemente que basta con que en nuestro propio entorno individual, personal, familiar, de amigos, cercanos, tratemos de establecer una burbuja de protección y nos defendamos ahí como pequeñas comunidades, como los primeros cristianos en catacumbas, huyamos al monte y nos escondamos en el monte. No, si no hay donde esconderse. Eso ya no es suficiente ante lo que está sucediendo ya con completa evidencia y descaro. Tenemos que luchar todos o juntos individualmente como si fuéramos de verdad una resistencia, como si fuéramos de verdad una resistencia que está luchando por su propia supervivencia cultural, incluso por su propia supervivencia biológica, porque queda esa pandemia X y otras pandemias y otras situaciones que van a causar ese exterminio. Y que estamos luchando, cuando menos, por nuestra libertad, por no terminar convertidos en esclavos de esos pueblos, de esos seguidores de esos Elohim, que se dedicaban a luchar entre ellos a través de sus pueblos humanos.
porque ellos no sufrían apenas, eran los humanos los que sufrían, los que morían y los que mataban. No es suficiente con esa burbuja próxima, individual, familiar, ya no es suficiente. Estamos en la solución final. Lo siento mucho. Y siento mucho que alguien me diga, hombre, esto solo sirve para asustar. Sí, hay que asustarse. Y hay que asustarse para no dejarse dominar luego por el miedo y por el pánico. Y sobre todo con algo que produce el miedo y el pánico, que es lo que quieren inducirnos. La inacción. La indefensión. La indefensión por ser inofensivos. La indefensión por seguir los engaños de aquellos que con su propaganda buscan conquistar pueblos con el terror también, pero también con el engaño de esa pretendida religión del amor que está proclamada por los sujetos, por los personajes más sanguinarios que ha conocido la humanidad. Salvaros. Y salvaros significa luchar, no ir calladitos en los trenes de la muerte, no seguir por las calles de Jericó pensando que bueno, que si nos conquistan los israelíes, los israelitas, pues muy bien, como muchos seremos sus esclavos, es terrible. No. Los israelitas no piensan. Mejor dicho, los seguidores de Yahweh no piensan simplemente conquistar la ciudad y ya está y mandar. No. Piensan esclavizaros o exterminaros. Exactamente lo que le sucedió a los israelitas aquí en Europa. A los israelitas europeos y europeizados. ¿Lo entendemos bien? A esos judíos europeizados que ya no formaban parte del pueblo elegido, de los protegidos por Yahweh. Por esos Elohim de los que ninguno de nosotros somos su pueblo. Estamos en la solución final. Sed conscientes, mirar de cara a lo que está sucediendo, no esconder la cabeza como el avestruz, no pensar que simplemente pensando que eso no es verdad, eso va a dejar de ser verdad. Está sucediendo. Lo acaban de hacer. Lo acaban de ejemplificar y nos lo acaban de decir a voces desde el Parlamento español, desde las Cortes. Han dicho, vamos a legalizar 500.000 invasores. 500.000 invasores seguidores de Elión. Su objetivo es conquistaros, dominaros, esclavizaros y exterminaros. Esta es la realidad. Y ante esa realidad no cabe esperar que a los traidores dentro de nuestro propio pueblo, de nuestro pueblo europeo, europeizado, no importa el color de la piel, decidan luchar por nosotros. Vamos a ayudar a nuestros propios Elohim, a esos que nos salvaron del totalitarismo, a esos que nos hicieron libres. Vamos a ayudarles ayudándonos, luchando como un pueblo, el pueblo europeo y europeizado. Pero vamos a luchar. Todo lo demás es ir como corderos al matadero, o como los pobres judíos en los trenes de la muerte. ¿Sí? Esos trenes de la muerte que estaban organizados al final, ¿por quién? Por los Elohim. Vamos a defendernos de esos demonios que asolan a la humanidad desde hace miles de años. Y vamos a defendernos como únicamente podemos defendernos, luchando. Pues luchemos.